Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Practicidad irracional. ¿Por qué me gusta trabajar con terranos? Sí, me han hecho esa pregunta muchas veces. Sí, huelen raro. Su comida tiene especias extrañas, y sí, secretan cosas casi por todas las superficies de sus cuerpos, incluso cuando no se dan cuenta. Hay una razón por la que uso guantes cuando les estrecho la mano. Sí, claro que les estrecho la mano. No sé por qué les gusta hacerlo, es algo cultural, aunque no me molesta. ¿Qué? Ah, cierto, la razón por la que me junto con terranos. Eres Doshan, ¿verdad? Sedoshan. ¿Qué es Sedoshan? Ah, ya veo, bueno. ¿Estabas vivo durante la guerra Gotian-Mirruk? ¿Sí? Bien. ¿Entonces has oído hablar de la batalla de Medavi 10? ¿No? ¿Y de la crisis de Metarcia? Ah, bien. Pues yo soy de Metarcia. Y esa crisis fue causada por la batalla de Medavi 10. ¿Cómo? Tranquilo, ya voy ahí. Verás, durante la batalla, uno de los portadispersores gotianos recibió el impacto de una nave Mirruk. Por suerte para ellos ya había desplegado sus drones dispersores, así que no tenía ninguna buena razón para quedarse, de modo que hizo lo lógico. Cargó su transmotor y comenzó a preparar un salto fuera del sistema. Ya voy para allá, relájate. Como decía, logra iniciar el salto, ¿ok? Y entonces llega más o menos al 95% del estado de salto. Empieza a poner en marcha sus amortiguadores inerciales, y justo cuando... ¿Qué? ¿El más o menos? Ah, eso. Es algo que dicen los terranos. Implica que está cerca de ser preciso. Ah, me alegra que te guste. Siéntete libre de usar esa frase. Bueno, como iba diciendo, el tentáculo del capitán estaba casi sobre el botón de iniciar el salto, y justo cuando aquel pequeño tentáculo comenzó a descender hacia la pantalla, otro disparo impactó en su nave, y lo hizo justo en el transmotor. Entonces inician el salto. La nave aún no había procesado lo ocurrido, así que lo consiguen, y apenas una fracción de segundo después, según su percepción del tiempo, regresan a estrellarse en el plano material, y se estrellan directamente contra Metarcia a velocidades relativistas. Así de simple, en un instante, la mayor parte de la corteza de nuestro planeta se desestabiliza. Gran parte de nuestra capa de ozono se evapora. Nuestro eje se inclina unos 10 grados. Quiero decir, por amor a Blog, aquello era un portanaves. Esa maldita cosa era más grande que la mayoría de los exoplanetas y lunas. Los terranos, como dije, voy a eso, tranquilo. De hecho, ellos son la siguiente parte de la historia. Resulta que nuestro planeta había sido aprobado por la Coalición para el Turismo. Fue aproximadamente, más o menos 0.3 rotaciones antes de que yo naciera. Y como sabrás, los terranos van de vacaciones a cualquier parte, así que, naturalmente, teníamos algunos en nuestro mundo. Uno de esos terranos me salvó la vida. Hasta el día de hoy no sé su nombre ni qué fue de él después. Ojalá lo supiera. Todo lo que sé es que en algún momento mi progenitor y yo caminábamos hacia algún lugar. Luego el planeta tembló, y después desperté bajo unos escombros, con las piernas atrapadas bajo unas vigas estructurales. Naturalmente estaba aterrado. Después de todo, apenas tenía una décima de rotación de edad. Apenas había salido de mis días del criadero. Así que lloraba, gemía y hacía sonar mis resonadores tan fuerte como podía. Por desgracia, nadie más a mi alrededor parecía estar haciéndolo. Así que probablemente era uno de los pocos supervivientes en mi zona. No lo sé. No me quedé ahí cuando eso cambió. En fin, pasaron unos días. Me estaba quedando sin agua en mi membrana hidratante. Tenía hambre, y mis piernas llevaban entumecidas horas. Fue ahí cuando empecé a escuchar una voz. No una voz tarsiana. No eran nuestros resonadores, ni de jóvenes ni de adultos. Así es, era un terrano. También había estado en el planeta cuando ocurrió el impacto. No sé cómo sobrevivió cuando casi el 90% de mi pueblo no lo hizo.
No es que sean más resistentes que nosotros, pero este sí había sobrevivido. El humano podría haber hecho lo que la mayoría de los demás seres sintientes habrían hecho: refugiarse en un edificio intacto o en un campo abierto y activar su baliza de viajero. Y sí, la activó. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. No podía simplemente dejar que la gente, incluso la de mi especie, siguiera en peligro donde quiera que estuviera. Así que activó su baliza y luego comenzó a buscar supervivientes. Así fue como me encontró. Escuchó mis llantos y mis golpes y corrió hacia mí. Después de 1 hora y mucho trabajo duro después de eso, logró sacarme debajo de los escombros. Una vez libre me cargó hasta una estación de elevadores que había sobrevivido al desastre, aunque yo era bastante pesado en comparación con él. Y luego me dejó con mi gente y volvió a salir. Recuerdo que los otros tarsianos le decían que se quedara donde era seguro, que ya había activado su baliza y debía permanecer donde pudiera guiar a las naves de rescate de su pueblo. Y recuerdo que el terrano les respondió que la baliza ya había sido activada para su amigo, que había muerto durante el impacto y que la había dejado ahí en el refugio. Los adultos le preguntaron qué sentido tenía eso. El terrano simplemente sonrió y salió por la puerta. Nunca volví a verlo. Y ahora, en mis años más viejos y sabios, me doy cuenta de cuánto dolor escondía aquella sonrisa. Unas horas después aterrizó una nave terrana y envió equipos de rescate. Mi gente intentó decirles que la persona que había activado la baliza estaba afuera buscando supervivientes. Y los rescatistas terranos respondieron que lo sabían y que estaban ahí por nosotros. Así fue como abandoné mi mundo natal y me convertí en miembro de lo que mi pueblo ahora llama los perdidos. Sí, podría establecerme en Quetarsia o Betarsia, tal vez incluso en Curotarsia, si algún día arreglan ese maldito problema de corrosión en los intercambiadores de gas. Pero, ¿vivir en cúpulas habitacionales? No, gracias. Quizás algún día, cuando finalmente esté listo para dejar de ser uno de los perdidos, lo haga. Sí, espera un segundo, no he terminado. Verás, eso solo despertó mi curiosidad por los terranos. Todavía no me agradaban del todo, hasta que crecí y pude viajar por mi cuenta. Investigué un poco más sobre ellos, pero era bastante difícil separar las tonterías falsas de la información real. Los terranos producen una cantidad enorme de películas de ficción fotorrealistas. Así que me uní al gremio de soldadores del vacío. Pasé algunas fracciones de una rotación mejorando mis habilidades. Y luego, cuando tuve la oportunidad, me uní a una tripulación de una nave de transporte multiespecie. Una en la que me aseguré de que una parte importante de la tripulación fuera de Terra, pero que también tuviera suficientes miembros no terranos como para que yo pudiera encajar. Y los terranos no me decepcionaron. Tenían sus malas camadas, igual que cualquier otra especie. Algunos de ellos a los que habría lanzado desnudos por una esclusa de aire si yo hubiera sido un insecto menos decente. Pero cuidaban unos de los otros. Y cuando digo eso, no me refiero solo a los terranos. Me refiero a que cuidaban de toda la tripulación y de los pasajeros cuando podían. La capitana Federian, Cherise Federian, era una mujer fría y dura, una perra. La vi ejecutar a un hombre con su propia arma lateral cuando lo descubrieron intentando sabotear el motor de la nave para asesinar a un embajador Drekain que viajaba junto con nosotros de vacaciones. Le pateó las piernas al bastardo. También era un Drekain. Y le disparó una descarga de plasma directamente a través de la parte posterior de su cerebro torácico. ¿Preguntas qué tiene eso de entrañable? No, es solo un intento de mostrarte lo duro que era como capitana. También la vi desviar una nave en pleno salto, porque habíamos recibido un mensaje cuántico procedente de una baliza de emergencia. Una nave científica de Ineri se había acercado demasiado a una estrella, a pesar de las advertencias de su segundo oficial, y había sido alcanzada por una erupción estelar. En fin, la capitana llevó a nuestra nave tan cerca de esa estrella que estuvimos retirando placas de blindaje fusionadas durante un mes entero después de eso. Y ella y los demás terranos tuvieron que someterse a tratamientos contra la radiación durante casi un año. Pero salvó a aquella nave científica.
y ni ella ni ninguno de los miembros veteranos de su tripulación dudaron ni un instante en hacerlo. Yo casi lo hice, pero mi jefe de equipo leyó la intención en mi rostro y estuvo a punto de matarme solo con la expresión de su cara. Sí, fue algo prácticamente suicida. Y aquel terrano que me salvó en Metarcia, incluso siendo un niño, medio muerto de hambre y deshidratado, podía darme cuenta de que estaba mucho más golpeado que yo. Y aún así volvió a salir al páramo desolado que era mi planeta para buscar a más personas a las que salvar. En fin, unos cuantos viajes después, y cuando faltaban unos 3 viajes para que terminara mi contrato, nuestra nave quedó destrozada. ¿Preguntas cómo? ¿En serio? Tranquilo, ya voy para allá. Los rumores sobre ustedes, los chicos pinchos, son impacientes, es completamente cierto. Sí, ya sé, pilinrindencianos, pero es una palabra larguísima. Bueno, como decía, nuestra nave quedó destrozada. Simplemente mala suerte. El plano cuántico de nuestro punto de llegada se aplanó en el lugar equivocado porque el impacto de un asteroide alteró la disposición de una luna cercana en 1/1000ª parte. Esto arruinó los cálculos de transmotor al alterar la topografía gravitacional del sistema, y terminamos regresando al espacio real justo en medio del campo de escombros del que había surgido aquel asteroide. Podría haberle pasado a cualquiera. Antes de que nos diéramos cuenta, nuestra nave tenía suficientes agujeros como para calificar como una red. 80% de pérdidas entre la tripulación. Solo sobrevivieron quienes tuvieron la suerte de no ser alcanzados por asteroides y fragmentos. Y aún así únicamente si una de sus cápsulas de asiento lograba desplegarse. Por suerte para mí, la mía lo hizo. Así que me puse el traje. Hice que la cápsula redirigiera su suministro de aire a quien lo necesitara, y entonces llegó mi turno de salvarlos a ellos. Los terranos, los pocos que quedaban, eran unas malditas máquinas. No me refiero a cyborgs. Aunque algunos miembros de la tripulación, yo incluido, técnicamente calificábamos como tales. Me refiero a que no se detenían. Yo era el único soldador de vacío cualificado y afiliado al sindicato que había sobrevivido al accidente. A los terranos no les importó. Si podían levantarse y moverse, estaban reparando la nave, ya fuera colocando parches de emergencia o haciendo soldaduras apenas lo bastante buenas para aguantar hasta que yo pudiera llegar. Trabajaban sin parar. Yo tenía que descansar cada 18 horas, o mi cerebro me habría obligado a entrar en hibernación forzada. Según sus propias investigaciones médicas, los humanos necesitan al menos unas cuantas horas de sueño cada 36 horas aproximadamente. Aparentemente, no cuando hay trabajo que hacer. Al menos eso fue lo que me dijo el segundo al mando, que tras el accidente se había convertido en el nuevo capitán. Los humanos trabajaban incansablemente, nunca se quejaban de manera seria, nunca se enfadaban cuando yo u otros no terranos necesitábamos dormir. También se sacrificaban, ocultaban sus heridas para seguir trabajando. Rechazaban medicamentos para que pudieran administrarse a quienes consideraban más merecedores de ellos. Y cuando las reservas de atmósfera comenzaron a agotarse y la situación parecía desesperada, fueron los primeros en ofrecerse a tomar criomedicamentos y arriesgarse a entrar en estasis inducida por vacío para mantener con vida y operativos al personal esencial. Y como sabrás, la estasis por vacío humana es arriesgada. Apenas ofrece algo más que una posibilidad entre 3 de salir no solo con vida, sino también sin lesiones permanentes, algunas de las cuales duran el resto de sus vidas, y eso sin hablar siquiera del dolor que implica el proceso. Es decir, exponerse deliberadamente al vacío, confiando en que el medicamento haga su trabajo. Me alegré de no poder oír sus gritos mientras lo hacían, y me sentí terrible sabiendo que yo era uno de los pocos miembros de la tripulación que ellos consideraban lo bastante esencial como para asumir ese riesgo por mí. Pero para entonces ya había trabajado con ellos el tiempo suficiente para comprender su razonamiento y para confiar en ellos. Todavía confío en ellos. Perdimos mucha gente por eso, por el accidente, por la estasis del vacío. Pero después de unos cuantos días de trabajo, el reactor de la nave volvió a ponerse en marcha.
No estaba en buen estado, pero funcionaba. Y teníamos suficiente blindaje entre nosotros y él para que las fugas que sufriera fueran soportables. Y un día después también volvieron a funcionar los procesadores atmosféricos. También estaban hechos un desastre, pero funcionaban. Unas horas más tarde conseguimos reparar los pocos agujeros que no podíamos localizar sin presión atmosférica. Y eso fue suficiente para sobrevivir hasta que un equipo de rescate pudiera llegar hasta nosotros. Por desgracia, aquello también marcó el final anticipado de mi contrato con ellos. Capitana muerta, nave destruida, la mayor parte de la tripulación muerta, cargamento perdido y varios pasajeros fallecidos. Sí, la compañía me pagó los créditos estipulados por el sindicato y regresé a la búsqueda de trabajo en otra nave. Entonces, ¿por qué me gustan tanto los terranos? Bueno, eso es fácil. Porque incluso si no te conocen demasiado bien, mientras no seas su enemigo, te cubrirán la espalda con todo lo que tienen. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.